Y vamos por el segundo estudio, recordad esto. Segundo estudio que en el bosquejo tiene el título Experiencia gozosa de la vida cristiana y abarca dentro del capítulo primero los versículos 3 al 26. Punto primero, descanso en la promesa del pasado, que abarca los versículos 3 al 11. En este punto, un subpunto A, alabanza por el progreso, versículos 3 al 7. Anoche acabamos precisamente ahí. En el versículo 7 acabamos la exposición, de modo que ahora vamos al versículo 8. Y este subpunto B se titula Oración por la perfección. En otras palabras, Pablo, que daba gracias a Dios y que alababa a Dios por el progreso que había visto en la iglesia de Filipos, ahora está orando para que este progreso se perfeccione más y más y más y más. Y lo hace en estos versículos 8 al 11. Dice: porque Dios me es testigo de cómo, voy a traducir al pie de la letra, de cómo os añoro. No es el verbo amar, es el verbo añorar. Es una nostalgia la que Pablo tenía de los filipenses. Nostalgia es un punto más que amor. Hay algo en el corazón que está haciendo que una persona esté deseando, con anhelo, el encontrarse con la otra o con los otros, ¿verdad? El verbo es añorar, porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros, y dice el original ahora, en las entrañas de Cristo Jesús. En las entrañas de Cristo Jesús. Las entrañas, o sea, el corazón propiamente, que era la entraña principal, como lo es para nosotros. El corazón para los judíos era la sede de los planes del hombre, del sentimiento del hombre, etc. Pero cuando tiene un apelativo diferente, como hay aquí, splanja. El verbo sale bastante en los evangelios, cuando dice, por ejemplo, que viendo Jesús las multitudes se le conmovieron las entrañas. Splanjomai, el verbo splanjomai. Bien, esplanja, por lo tanto, dice algo más que corazón como centro de la actividad personal del hombre. Entraña ya quiere decir la sede no solamente de los planes del hombre, sino más aún de las emociones, de la vida emocional del hombre. Hay dos lugares en el Antiguo Testamento en que sale un verbo muy parecido y, claro, es en hebreo. En 63, el capítulo que hemos visto antes, pero en el versículo 15 sale el verbo hebreo que tiene que ver con esto. Es el Nahmin. Y allí tiene una relación con Dios. En Jeremías 4:19 es una relación con respecto a los demás hombres. Ahí Pablo está descubriendo su corazón con esa ternura, esa sensibilidad tan estupenda que el gran apóstol tenía, añorando estar con los filipenses y añorándoles con el afecto mismo del Señor Jesucristo. Esto es lo que quiere decir, con el afecto mismo entrañable que el Señor Jesucristo tenía, Él les tenía también este afecto entrañable. Podría decirse, todavía con mayor exactitud, que el mismo Cristo que vivía dentro de Pablo es el que tenía este afecto entrañable hacia los filipenses. Y esto pido en oración. El griego dice solamente, y esto oro. Pero el verbo orar ahí significa orar haciendo una oración de petición. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde cada vez más y más. Ahora fíjense en lo que viene. En todo superconocimiento. En todo superconocimiento. Epignosis. Gnosis significa conocimiento. Sobre. Epignosis, un conocimiento superior.
es una palabra muy favorita de Pablo. La saca muchas veces en la epístola a los Efesios. Y aquí, igualmente, pide que ellos tengan un conocimiento superior, cada vez mayor, del Señor Jesucristo, y dice, y donde dice aquí en todo conocimiento no hay tal. Lo de conocimiento pleno está en lo de ciencia, porque gnosis, algunas Biblias y esta misma lo traduce por ciencia. La ciencia hincha, pero lo que dice allí es el conocimiento hincha, en 1 de Corintios 8:1. La ciencia, el conocimiento intelectual, engríe, hace que una persona, cuánto sé, ¿verdad? El amor construye, el amor edifica. Pues bien, la palabra que viene después no es esa, no es aesthesi, de donde viene estética. La mejor traducción es en conocimiento superior y en toda percepción fina. Es cuestión de estética, es cuestión de sensibilidad. El verbo significa sentir, pero sentir en sentido de sensibilidad, no sentir en el sentido de tener los mismos sentimientos, tener puesta la mira, que es el verbo phronein, y que ha salido y volverá a salir. Este conocimiento superior en la mente de Pablo significa no solamente un conocimiento superior de Jesucristo, porque no se le nombra, es un conocimiento superior de Dios en su persona, de sus personas, de los caminos de Dios, de los planes de Dios. ¿Y para qué? ¿Cuál es el sentido práctico de este deseo, de esta oración de Pablo? El deseo de Pablo en esta oración es que mediante este conocimiento superior y esta percepción fina de las cosas de Dios, los creyentes de Filipos sean preservados de la desunión que se ve entre líneas y también del ver siempre defectos en los demás. El hombre por naturaleza ve defectos de los demás, no ve los defectos propios. Ya Esopo, mucho tiempo, muchos años antes de Jesucristo, Esopo escribió en su griego clásico una fábula que se llama la fábula de las dos alforjas. Y él, como idólatra, decía que Júpiter, que para los griegos y para los romanos, para los griegos lo llamaban Zeus, los romanos Júpiter, que significa el padre de los dioses, decía que Júpiter a cada ser humano le había puesto dos alforjas, una por delante y otra por detrás. Y dice, y Júpiter nos puso en la alforja de detrás nuestros defectos, en la alforja de delante los defectos de los demás. Y así que solo vemos la alforja que lleva los defectos ajenos y nunca vemos los defectos propios. Ya lo dijo Esopo bastante tiempo antes de Jesucristo, pero dijo una verdad tremenda. Estamos inclinados a ver los defectos ajenos. Más aún, la psicología profunda ha descubierto que ordinariamente proyectamos sobre los demás nuestros defectos propios. Gustavo Thibon, el francés que ha escrito libros maravillosos, él es católico pero tiene libros muy buenos, porque también los católicos pueden escribir cosas buenas. Y tiene uno, no recuerdo ahora en qué editorial, pero si lo encuentran, lo tomen, muy bueno, El pan de cada día. Y son pensamientos al estilo de los pensamientos de Pascal, de Blaise Pascal. Y en uno de ellos recuerdo que decía, siento que perdí el libro o lo regalé o lo que fuera. Dice, cada uno proyecta sobre los demás la parte de criminal que lleva dentro. Ya saben que uno de los refranes muy corrientes son, cree el ladrón que son todos de su condición. Yo creía que eso era, de la literatura castellana, a lo más del siglo XIV, XV, no. Leyendo la Suma Teológica de Tomás de Aquino, me encuentro la frase.
Ya dice el proverbio, cree el ladrón que son todos de su condición. Digo, anda, ya lo escribió Tomás de Aquino en el siglo XIII. Pues así es. Cada uno tendemos a proyectar algo de lo que llevamos dentro. Porque, claro, el corazón del hombre es engañoso y perverso. Jeremías 17:9, es engañoso y perverso por naturaleza. No se engaña. Y cuando se dice el corazón, es lo que ahora se llama el subconsciente. En la conciencia plena, en la pantalla de lo que nuestra conciencia psicológica refleja, podemos decir, no, yo no pienso eso. ¡Ay, te estás engañando! Te estás engañando. Por dentro hay una fuerza, un impulso que sube arriba, oscurece esa conciencia y te está pintando las cosas mal. El pecado original y todo lo que nosotros hemos añadido. A eso hace que el corazón del hombre sea siempre perverso y engañoso hasta que es convertido. Y aún después de convertido, sigue con ese engaño en la medida en que el creyente no se deja dominar, controlar y poseer por el Espíritu Santo de Dios. En la medida en que un creyente se va dejando controlar por el Espíritu de Dios, esto va dejando de ser engañoso. Pero siempre queda algo, porque el poder del pecado va siendo contrarrestado poco a poco, no destruido. Otra traducción falsa de Romanos 6:6. Para que el poder del pecado sea destruido. No, Señor, el verbo que hay allí no significa destruir, significa contrarrestar. Se ha contrarrestado, se ha desactivado, algo así. Y la presencia del pecado nunca se aparta de nosotros hasta la muerte. De modo que esto hemos de tenerlo en cuenta. Y esta es una de las razones por la cual los perfeccionistas se equivocaron y se equivocan. El hombre, el creyente, nunca en esta vida puede llegar a la perfección. Ha de aspirar siempre, y claro, precisamente porque nunca puede llegar, siempre tiene que aspirar hacia ella. Como hacía Pablo, lo veremos en el capítulo 3, cuando él dice, yo una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, y lanzándome a lo que queda adelante, voy como un atleta que va a la meta y que sabe que nunca llegará a la meta hasta que no llegue al fin de la vida. ¿Para qué? Dice él, ¿para qué? Esto pido una oración, que vuestro amor abunde. ¿Qué finalidad práctica tenía esta oración de Pablo? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Voy a diluir, o mejor dicho, voy a detallar cada una de las palabras de este versículo porque es precioso. El verbo aprobar propiamente es probar, poner a prueba, para que pongáis a prueba todo y saber distinguir lo mejor, lo que tiene una diferencia superior. Diáferon, de donde viene diferencia, ¿verdad? Diáferon en griego significa lo que se diferencia. Aquí tiene un matiz de diferenciarse en mejor, no en peor. Para que pongáis a prueba lo que tiene una mejor diferencia, a fin de que seáis sinceros. Sincero en griego son dos palabras. Quiero decir, se puede decir en dos palabras. Akeraios, asinkera, cera. De modo que sincera quiere decir lo que dice. Sincera. La cera era aquello con lo que un mueble que no había quedado completamente perfecto o quedaba con algún agujerito o algo así, le ponían cera para que quedara llano y no se viese ningún defecto. De modo que sincero es el que no necesita cera con que tapar los defectos propios. Esto es sinceridad. Demostrarse como se es sin taparse. Pero el vocablo que hay aquí no es akeraios, es eilicrineis. Vamos a verlo. Eilicrineis. Este verbo, este adjetivo, eilicrineis, viene a indicar transparencia. De la misma manera que, por ejemplo, recuerdo ahora al vuelo, que Ramón de Campoamor en una de sus poesías dice que para un viejo toda joven tiene el pecho de cristal.
Transparente. Pues bien, el ser transparente es ser sincero en el vocablo que Pablo usa aquí. Eilicrineis. Elion significa sol, brillante, que penetra ahí como por un cristal. Esto es lo que significa transparencia. Y irreprensible, aquí la palabra no es la que otras veces suele salir, apentono, cosas así, sino apróscopoi, sin, próscopo es escándalo, o piedra de tropiezo. Les voy a decir porque eso les puede resultar interesante. En la fraseología del Nuevo Testamento hay dos clases de tropiezo. Se tropieza cuando se encuentra, por ejemplo, uno con una piedra. Eso es lo que el griego llama skandalon, que traducimos por escándalo. Escándalo significa que hay que subir. Hay una piedra, hay que subir. Y efectivamente, yo lo digo, es una cosa que parece chistosa, pero no lo es. A mí me ha pasado, y yo espero que, o creo que les habrá pasado a ustedes, por lo menos alguna vez. Sobre todo a los viejos nos pasa más todavía. Vamos así cansinos, a lo mejor tenemos que ir a un lugar y a pesar de que tenemos que llegar a tal hora, vamos cansinos. Pegamos un tropezón y empezamos a andar más deprisa. Esto tiene un aspecto práctico también, porque Dios nuestro Padre, cuando vamos por el camino de la vida espiritual de una manera cansina, permite o nos pone delante un tropiezo para que nos demos cuenta de la forma en que andamos y echemos a andar un poquito más deprisa. Ese es el escándalo. Pero el otro, proscopón, significa que hay un corte en el terreno. En vez de estar una cosa hacia arriba, está una cosa hacia abajo, es una especie de sima. Eso también es un tropiezo, porque te caes abajo. Esto es lo que es proscopón. Pros, delante, copón, cortado. Copto, copón del verbo copto, cortar, ahí está, cortado. Pues bien, el que hay aquí es aproscopón, sin tropiezo en que se haga caer a uno en la cima. Así tenemos que ser. Transparentes como el cristal y sin dar ningún tropiezo por el que otro hermano caiga en una cima. Esto es lo que quiere decir. Tiene una riqueza, el texto original tiene una riqueza que no hay traducción que lo pueda dar. De ahí la conveniencia, como dije ayer, lo vuelvo a repetir. Todo el que tenga tiempo y pueda dedicarse al estudio del original, sobre todo del Nuevo Testamento, al griego del Nuevo Testamento, porque le va a servir de una riqueza muy grande. Y dice, para el día de Cristo, que es lo mismo que en el versículo 6, es decir, con miras a ese día en que el Señor, con su tribunal, dará las recompensas en el arrebatamiento de la Iglesia. Y ahora, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos está en participio de pretérito perfecto del verbo llenar. El pretérito perfecto, creo que no ha salido hasta ahora esta idea para que la sepan, no es del mismo significado que en castellano. El pretérito perfecto, aunque también en castellano lo tiene, el pretérito perfecto griego indica una acción pasada cuyo efecto continúa en el presente. En cambio, el aoristo indefinido es una acción cortada, y se acabó. Pero el pretérito perfecto, pepleromenoi, participio de pretérito perfecto, significa que fueron llenos, que continúan llenos de ese fruto. ¿Qué fruto es ese? El fruto del Espíritu Santo, el mismo que hay en Gálatas 5:22. 22 y 23 están los 9 aspectos o los 9 granos de uva del racimo, que suelo decir yo. Es un solo racimo, por eso es tan singular. Las obras de la carne, muchas. Son muchas porque son destructoras. El fruto del Espíritu es edificante y es uno solo, pero es como un racimo que tiene 9 uvas, 9 granos de uva. Y los 9 crecen y maduran al mismo ritmo. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, todos ellos van creciendo al mismo ritmo. De modo que uno puede ponerlo como termómetro y decir,
¿Cómo va mi amor? Mi amor a los hermanos, mi amor a Dios. ¿Cómo va mi gozo? ¿Cómo va mi paz? ¿Qué tal va tu control? ¿Cómo te dominas? ¿Qué tal va tu humildad? ¿Qué tal va tu mansedumbre? ¿Qué tal va tu longanimidad? Los demás aspectos del fruto van paralelos, de modo que cada uno puede servir de termómetro para los demás. Si no tenemos mucho gozo, mucha paz, mucha tal, no podemos decir que tenemos mucho amor, porque van paralelos. Pues bien, ese es el fruto del Espíritu Santo. Y dice, por medio de Jesucristo, es decir, ¿qué se obtiene por medio del Señor Jesucristo? En otras palabras, por medio de la obra que Él llevó a cabo en el Calvario. Y, hermanos, para mí, no lo he visto en ningún comentario, para mí esta es la razón por la cual Pablo hace aquí una excepción y pone Jesús delante de Cristo. Porque Jesús nos da el aspecto sacerdotal del Señor. Cristo, el aspecto profético. Señor, el aspecto regio. Pues bien, Jesucristo, porque aquí lo que predomina es la idea sacerdotal, por la cual Él, como sumo sacerdote, ofreció el único sacrificio aceptable a Dios, siendo a la vez sacerdote y víctima de su sacrificio. Para mí esa es la razón por la cual aquí pone Jesucristo. Por medio de Él y en unión con Él se obtiene este fruto, porque este fruto, que es el fruto del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Cristo vive en nosotros no de una manera física. Él fue subido a los cielos, sentado a la diestra del Padre. Físicamente no está dentro de nosotros, pero está por medio de su Espíritu. De tal forma que en el capítulo 6 de 1 Corintios, el apóstol Pablo llega a decir, de la misma manera que el que se une con una mujer, allí dice una prostituta, pero está apelando a Génesis 2:24, en que es la institución del matrimonio. El que se une a una mujer se hace un cuerpo con ella, dice, pero el que se une con el Señor se hace un solo espíritu con Él. Porque el Señor es espíritu vivificante y vivifica por medio de su espíritu. Su espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, mora en nosotros y va haciendo en nosotros la imagen del Hijo de Dios. Va como artista dibujando, esculpiendo la imagen del primogénito, la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De modo que en este sentido va por medio de Jesucristo y en unión con Él. Y todo ello siempre, siempre, siempre para gloria y alabanza de Dios, o sea, de Dios el Padre. Dios sin artículo, como les dije ayer, Dios con artículo y sin ninguna cualificación, es siempre, siempre Dios el Padre. Y así está en esta parte. ¿Perdón? Está sin artículo. Está sin artículo. Lo cual quiere decir que entra la Trinidad entera. Dios en su naturaleza, y como hay tres personas en Dios, no me había fijado que estaba sin artículo. Epainon teu. Pasamos a otra parte, que es el punto 2 de este estudio segundo. Descanso en el propósito del presente. Versículos 12 al 18. No he cerrado el paréntesis, para que no me equivoque otra vez. Su punto a pesar de sus cadenas. O sea, él tenía la paz interior, paz espiritual completa, a pesar de sus cadenas. El punto B será a pesar de sus enemigos. Pues bien, a pesar de sus cadenas. Versículo 12. Quiero que sepáis. El original no dice quiero que sepáis, dice quiero que conozcáis. La diferencia que hay entre el verbo saber, oida, en griego, y el verbo conocer, ginosko, es que saber se refiere a la experiencia de uno en la ciencia, en el arte, en lo que sea, una experiencia personal que tiene, que le da a uno cierta sabiduría en las cosas, sean las cosas de arriba, sean las cosas de abajo. En cambio, el verbo ginosko, de suyo suele significar
un conocimiento afectivo, íntimo, experimental de una persona con otra. La primera vez que sale este verbo en el hebreo, yadoa, es en Génesis 4:1 y nos da la pauta de todos los demás. Conoció Adán a su mujer Eva y ésta dio a luz a su hijo primogénito Caín. Y dijo, lo he obtenido de Dios, porque Canaán significa obtener, Caín se parece a Canaán, ¿verdad? Conoció Adán a su mujer. Ya sabemos lo que significa, ¿no? Pues bien, este sentido del verbo conocer va a prevalecer en toda la Biblia, en tal forma que yo me atrevería a decir que de cada 100 veces que sale este verbo, y sale cientos de veces, 99 de esas 100 significa el conocimiento afectivo, experimental, que llega hasta la interacción, que diríamos, hasta lo que es el acto marital. Y al principio a una persona, a un creyente, naturalmente le puede parecer, eso suena grosero, no, porque no es carnal, es espiritual. De modo que un conocimiento afectivo de Dios a mí y de mí a Dios es una interpenetración espiritual semejante a la que hay entre el marido y la mujer, pero en vez de ser en el aspecto carnal, es en el aspecto espiritual. En el aspecto carnal no cabe mayor intimidad que la que hay en la unión de marido y mujer, pues en el aspecto espiritual no cabe mayor unión que la que hay en el conocimiento experimental de Dios, del Señor Jesucristo, de Él para mí, de mí para Él. ¿No es verdad que esto es estupendo, hermanos? Que pueda haber de Dios conmigo y de mí con Dios, que pueda haber una unión parecida a esa. Así se explica que en el Antiguo Testamento Dios aparezca siempre como el marido de Israel. Tu marido es tu hacedor, dice en Isaías 48, tu marido es tu hacedor. Y bueno, en el Nuevo Testamento vemos a cada paso que Jesucristo es el esposo de la Iglesia. Y la Iglesia es su esposa, hasta ese punto de compenetración. Pero con una diferencia, con la diferencia, gracias a Dios, de que el esposo y ese esposo y esa cabeza da todo lo bueno que tiene a su esposa y a su cuerpo, pero no recibe nada malo de lo que tiene su cuerpo o su esposa. Ese también es un consuelo muy grande. Aquí no sucede eso. La cabeza mía es de la misma naturaleza de mi cuerpo. Si mi cuerpo sufre, mi cabeza también. Y mi cabeza puede enfermar también. Aunque el resto de mi cuerpo estuviera sano, también mi cabeza puede enfermar. Nuestra cabeza espiritual no puede nunca enfermar con las enfermedades de su cuerpo, que es la Iglesia. Es una ventaja muy grande. En cambio, todo lo que tiene como plenitud de todo lo espiritual la Iglesia, lo tiene porque se lo da su cabeza, que es Jesucristo. Efesios 1:23 es un versículo clave, muy controvertido, pero un versículo que tiene una densidad tremenda. Bien, pues aquí vemos que Pablo se daba cuenta de que los filipenses sin duda estarían intranquilos, porque sabían lo que le estaba pasando a él. Estaban intranquilos por la situación de Pablo. ¿Qué le pasará a este hombre? ¿Saldrá con bien de la presentación ante el César? ¿Lo condenarán a muerte? ¿Lo condenarán a cadena perpetua? ¿Lo soltarán algún día para que lo podamos tener entre nosotros? Y en todo lo que queda de este capítulo podemos decir que Pablo les va a dar una satisfacción. Y con lo que él conocía, quizá no por revelación de Dios, sino por conjetura espiritual que él tenía. Tenía la esperanza de que les sería devuelto por algún tiempo. Y así fue. Porque entre la primera y la segunda presentación ante el César sucedieron quizá unos 5 o 6 años. Hacia el año 62 fue la primera presentación, 62 o 63, y la última, con la cual terminó su vida terrenal, por el martirio, decapitado por Nerón, fue hacia el 67 o el 68. Muy poco antes de que Nerón muriera. Poco después de morir Pedro y Pablo, murió Nerón. Naturalmente que iría a distinto lugar, ¿no? Pues él estaba preocupado por la preocupación de los filipenses.
Y aquí dice, quiero que conozcáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, para que os pongáis gozosos, no solamente tranquilos, sin preocupación, para que estéis gozosos, quiero que conozcáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Incluso estando aquí prisionero, el Evangelio ha ganado muchas bazas, no solamente precisamente estando, sino precisamente por estar. Y él se apresura, por lo tanto, a decir que no se angustien por él, no. Esta situación ha servido para mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, el griego dice mis ataduras, es decir, mis cadenas se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Si según la opinión más probable, porque hay quien lo discute, Pablo estaba en Roma, la guardia pretoriana del emperador en Roma podía llegar hasta de 6.000 a 9.000 soldados. De modo que por toda aquella guardia pretoriana que se turnaba cerca de donde tenía Pablo su piso, en que estaba atado siempre por lo menos a un soldado, no se iba a escapar, ¿no? Pero a todos se lo hacían, pues a él también. Tenían preso, pero podía salir, siempre que fuera con la cadena y con el soldado, podía salir en la primera prisión, no en la segunda. Pues él dice, se ha hecho evidente, el Evangelio de Cristo se ha hecho evidente, porque todo el mundo se ha podido dar cuenta de que yo estoy aquí no por falta de tacto, no por haber atacado a los judíos, no por haber atacado a las autoridades del imperio, no, sino pura y simplemente por el testimonio de Jesucristo, por el testimonio del Evangelio, únicamente por eso. De ahí que él está gozoso y quiere que los filipenses estén también gozosos, porque él ha tenido una oportunidad estupenda de que dentro de la guardia pretoriana y todos los demás, dice, todos los demás que acudían a verle o que pasaban por allí podían tener una experiencia de lo que a él le estaba pasando. Y con ello, pues, el Evangelio iba cobrando progreso. Dice, y la mayoría, yo cuando llegué a este punto digo, la mayoría puse entre paréntesis, no todos, pues no, porque si no diría todos. Pero no, él dice la mayoría, pleionas, la mayoría. La mayoría de los hermanos, lo cual quiere decir que no todos los hermanos eran de la misma fidelidad con este apóstol. Cobrando ánimo en el Señor, El verbo griego creo que es algo más fuerte. Epoizotas, quedando persuadidos, adquiriendo una mayor persuasión. Este es el mismo verbo que Pablo siempre emplea cuando dice estoy persuadido de que tal, cobrando ánimo, estando más persuadidos cada vez más en el Señor, con mis cadenas, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Se atreven el atrevimiento, aquí es tolmán, en otras palabras es parresía, aquí no está porque parresía es para hablar con denuedo, con coraje, con valentía, con sinceridad, con franqueza. Entonces se pone la palabra parresía, sale mucho en las epístolas de Pablo y también en el libro de Hechos, pero aquí sale el tolmán, el ánimo para hablar más, el atrevimiento. Y ahora dice, algunos es cierto, proclaman, es el verbo proclamar, criso, de donde viene esa palabra que ahora ha cundido tanto, muchos de ustedes la habrán oído, el querigma, eso lo usa mucho sobre todo la Iglesia Católica. Querigma significa proclamación. La predicación del Evangelio es una proclamación. Una proclamación quiere decir que hay un testimonio bien cimentado y garantizado de lo que se dice de la obra del Señor Jesucristo.
El que fue, ya murió, rector del London Bible College, Ernesto Kivan, dijo una frase muy buena entre las muchas buenas que tiene. Cuidado, el Evangelio es una proclamación, no una exclamación. O sea, no es solamente decir una frase, es una proclamación. Proclamación quiere decir lo siguiente. El verbo kerusso, que está aquí, viene del sustantivo kerix, que significa heraldo, alguacil. O sea, yo no sé cómo están ahora las cosas, pero recuerdo del pueblo de mi abuela cuando salía el alguacil con todos los edictos del alcalde. Fulanito de tal y tal, alcalde de este pueblo, decreta que tal y cual es el otro. Esto es la proclamación del Evangelio. Es proclamar el mensaje que el Señor nos ha dado sin añadirle ni quitarle. De la misma manera que un alguacil tiene que leer el edicto del alcalde o un embajador el telegrama de su gobierno. De la misma manera, sin añadirle ni quitarle. Esto es lo que significa kerisen. Por eso he dicho que el verbo verdadero es proclaman. Proclaman a Cristo, dice algunos, por envidia y contienda. Otros de buena voz. Es decir, que había algunos de los que estaban predicando el Evangelio. Cuidado, no dice que predicaron un Evangelio falso. No es como en Gálatas 1, de los versículos 6 al 9, cuando dice que no es que haya otro Evangelio, no es más que uno. Pero es que algunos están falsificando el Evangelio de Cristo. Dice, pero si a alguno, aunque sea un ángel del cielo, predicare otro Evangelio diferente o contrario al que yo os he proclamado, que sea anatema. Y lo repito, dice en el versículo 9, si alguno, etcétera, lo vuelve a repetir, que sea anatema, es decir, que sea maldito, que sea cortado del pueblo de Dios, como significaba el hebreo jerem en el Antiguo Testamento, que sea cortado, no debe pertenecer al pueblo de Dios el que diga eso. Aquí no, estaban predicando el verdadero Evangelio, predicaban a Cristo como se debe predicar, pero el motivo era malo. Se discute y todavía los autores que yo he leído discuten en qué forma predicaban el Evangelio esta gente. Dice, pues puede ser que atacando a los judíos de una manera descarada y directa, con lo cual provocaban todavía más la persecución de Pablo. O hablando descaradamente contra las autoridades del imperio, lo cual Pablo tampoco hacía, que era muy acatador de las autoridades. Yo creo, aunque no lo dicen los comentaristas, que también podía ser otra cosa. Recordaréis que el apóstol Pablo, especialmente en 2 Corintios, está hablando de los que le atacaban a él y tal, y que llegaban a decir que tenía muy mala facha y como orador era una nulidad. Así se puede traducir al buen castellano. Muy mala facha física, y él no dice que sea mentira, porque verdaderamente parece que tenía mala facha física. Por eso aquellos de Éfeso pensaban que él era Hermes, el intérprete de los dioses, porque era el que hablaba. Y Bernabé, que por lo visto debía de ser más guapo, ese era Júpiter. Júpiter era Bernabé y Pablo era el que hablaba, el intérprete de los dioses. Él no niega que quizá tuviera mala facha física y, si según la opinión más probable, de aquella ceguera que le sobrevino en el camino de Damasco, le quedó alguna cosita en los ojos, ¿verdad? Esto es lo que parece, que da a entender al final de la epístola a los Gálatas cuando dice, mirad con qué letras tan grandes os escribo. El escribir con letras grandes ordinariamente es de alguna persona que padece de la vista, aunque grafológicamente podría ser de una persona muy orgullosa, ¿verdad? Pero seguramente que no lo era en el caso de Pablo. De modo que da a entender que tenía algo de la vista y que esto le daba una impresión un poquitín física o un poquitín mala. Dice, sí, dicen que la presencia física es mala, pero las cartas son fuertes,
Las cartas son fuertes. Y oran, y cuando él actuaba hablando de palabra, no le salían las cosas tan bien como cuando él escribía. Bueno, eso creo que nos pasa a muchos, ¿no? Nos expresamos mejor porque tenemos más tiempo para discurrir y poner las cosas en su orden, y a veces no todos tenemos la misma elocuencia para hablar de palabra correctamente. Yo nunca me he tenido por orador, y seguramente que cometeré muchas incorrecciones hablando de palabra. Escribiendo ya me cuido, ya cuido mejor el estilo y la fraseología. Pues bien, este hombre, en mi opinión, habría quienes dijeran: ese está preso, ya no puede predicar por ahí. Pero es que es el único que puede predicar, ¿o qué? Yo voy a demostrar que puedo predicar el Evangelio también como él. ¿No os parece que habría quienes pensaran también eso? Ahora que él está preso y como él, bueno, cuando está suelto, él atrae a la gente. Hace milagros, hace tal, atrae a la gente. Pero yo voy a demostrar que puedo predicar el Evangelio también o mejor que él, ahora que está preso, ¿sí? Por contienda, por envidia, etcétera. Otros lo hacían de buena voluntad, sabiendo que él estaba preso por el Evangelio. Bueno, pues yo ahora voy a poner de mi parte lo que quiera, con todo el amor que tengo hacia el apóstol, pero voy a suplir lo que él no puede hacer en esta parte, y en esta, y en esta, y en esta. Y cada hermano puede hacerlo cuando otro hermano está impedido por enfermedad, por lo que sea. Y lo puede hacer de buena voluntad, sin pensar que está poniendo al otro de menos. Yo recuerdo, yo no solía gritar cuando predicaba siendo magistral de la catedral de Tarazona. Yo tengo esta idea, quizá es un reflejo de que proyecto mi defecto. Cuando un orador grita demasiado, en mi opinión, quiere suplir con el grito lo que le falta de sustancia. No digo en todos, ¿verdad? Pero en muchos, con mucho gesto y con mucho grito, y que dice: oh, qué poca cosa. No lo digo que sea en todos. Pero me tocó predicar en una parroquia, en una iglesia pequeña, donde el cura, que había sido condiscípulo mío en el seminario, aunque estudiaba 3 años menos, ¿verdad?, era bastante sordo. A este hombre, claro, siendo bastante sordo y que yo no grito mucho, le debió de parecer que yo no me había portado como debía, aun siendo el magistral de la catedral. Aquel hombre se puso a gritar desde el presbiterio que había que taparse los oídos, gritando para añadir algo a lo que había dicho, como diciendo: el pobre hombre, a pesar de ser canónigo del magistral, no se ha desempeñado como... Ahora voy a demostrar yo que... Envidia y contienda. Qué pobre hombre uno que hace esa cosa. Qué pobre hombre que tiene que acudir a esos medios, a esos recursos. Pues bien, así lo sabía, no cabe duda. Ahora os voy a decir una cosa. Los versículos 16 y 17 en casi todos los manuscritos están al revés. El que es 16 es 17 y el que es 17 es 16. Por lo tanto, los voy a leer como habrían de ser en realidad. Versículo 16, el que pone 17, los unos por amor, sabiendo que estoy puesto, un término keimai, que es término militar, como un soldado que está en su puesto, que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Los otros, versículo 16, que debe ser el 17, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción. El griego dice fricción a mis cadenas. Recuerdo haber leído en un comentario que decía: las cadenas que Pablo llevaba incluso le podían levantar ampollas en las piernas, en los brazos, tal. Pues esta gente creía que todavía le iba a levantar más ampollas, predicando por contienda, predicando por envidia. Y dice: los unos lo hacen sí de buena voluntad. De buena voluntad porque saben que estoy aquí atado, pero estoy atado por el servicio del Evangelio. Pero los otros, nada. Los otros lo hacen pensando añadir aflicción a mis cadenas, a mis ataduras. Qué cosa más terrible. Así que
Esto que tengo aquí ya lo he dicho. ¿Cómo lo hacían? Arremetiendo contra los judíos, aumentando la hostilidad, etc. Tengo aquí una anotación respecto de esto, del creer que lo va a hacer uno, mejor que otro, etc. El fallecido doctor Lloyd Jones decía, en uno de sus libros decía, un predicador que está escuchando con gusto, con mucho gusto, a otro predicador, no lo puede hacer sino por una acción especial del Espíritu Santo. ¿Entendéis? Nuestro corazón natural, perverso y engañoso, cuando estamos oyendo a otro hermano que predica, ¿a qué nos inclina? A ver dónde falla, a ver qué es lo que se le escapa, a criticar los defectos. A esto nos inclina el corazón, ¿eh? Pero el que escucha con gusto y dice, qué bien, pues mira, esto me va a servir, tal, ¿eh? Siempre podemos aprender de otros hermanos, y no solamente del que esté predicando, del que está en el banco, podemos aprender. Y qué cosa tan bonita cuando sabemos aprender de cosas buenas que dicen otros hermanos predicadores y las asimilamos luego, podemos decir rebozadas o sin rebozar, porque no tienen copyright, ¿eh? Si no están escritas, las podemos decir. Pero él decía, con mucha vista, cuando se oye con gusto, eso lo está haciendo el Espíritu Santo, no lo hace el corazón natural del hombre. Pues este es el caso que presenta Pablo. Algunos de ellos no les inspiraba el Espíritu Santo en el Evangelio, no les inspiraba él. ¿Y cómo reacciona Pablo? ¿Qué pues? Como diciendo, ¿qué voy a sacar en conclusión? ¿Qué vamos a sacar? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, en el hebreo, de toda clase de manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Como diciendo, lo están haciendo por contienda, pero lo que predican es el Evangelio de Cristo. Pues no me importa que lo hagan por contienda, por envidia mía. Están predicando a Cristo, es el verdadero Evangelio, me gozo. Qué corazón tan grande el de este hombre. Él podía haber dicho, pero mira que son malos, qué mala idea tienen. No dice eso. Dice sí la verdad, lo hacen por contención, lo hacen por envidia, pero están predicando el verdadero Evangelio. Pues que lo hagan por lo que lo hagan, yo me gozo. Y me gozaré aún. Estupendo. Qué estupendo. El verbo que hay aquí para anunciar, porque para anunciar hay varios verbos en griego. El katangelo, que es el que está aquí, es el mismo verbo que está en 1 Corintios 11:26, cuando el apóstol Pablo dice, recordando las palabras de Jesucristo, todas las veces que hicieres esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es el mismo verbo, katangeleti. Es el mismo verbo que aquí. Y ahora entramos en la tercera parte de este estudio. Descanso en el plan del futuro, que comprende los versículos 19 al 26. A ver si por lo menos estos versículos los vamos a dar. Primer subpunto. Ambición de Pablo, en vida o en muerte. Segundo, actitud de Pablo hacia la vida y hacia la muerte. Los versículos 19 y 20 dan esta ambición que tenía Pablo, tanto en vida como en muerte. Dice el versículo 19, porque sé, aquí sí es el verbo saber, oiga, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará para mi liberación, o resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza,
como siempre, ahora también será engrandecido, magnificado, engrandecido, glorificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Estos dos versículos dan la ambición de Pablo. Él pone dos clases de ayuda. Mediante vuestra oración. Espero que oréis por mí, para que esto resulte para mejor gloria de Dios, para ganancia mía y provecho del Evangelio y provecho vuestro. La suministración del Espíritu de Jesucristo. Para suministración está enteramente el mismo vocablo que hay en Efesios 4:16, enteramente el mismo, que es epijoreguía, suministro. ¿A qué se refiere Pablo el suministro del Espíritu Santo? Muy probablemente se refiere a lo que el Señor Jesucristo ya había dicho. La referencia la tienen en Mateo 13:11 y en Lucas 12:11. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de que cuando os llevaren a los tribunales, no os preocupéis por lo que tenéis que decir ni hablar, porque el Espíritu Santo os pondrá, por decirlo así, en la boca las palabras que vais a decir. No sé si alguno de ustedes, hermanos, habrá oído lamentablemente aplicar este versículo. Yo le he oído a un hombre, a un predicador, delante de la juventud de mi iglesia. Tuve que decirles enseguida, no le creéis en nada de lo que ha dicho. Decir que él subía al púlpito sin preparación, porque para eso estaba el Espíritu Santo. ¿Qué os parece? Claro, Jesucristo dijo allí que no hay que preocuparse por lo que hay que decir, que Él pondrá, el Espíritu Santo pondrá en nosotros las palabras que hablan. ¡Qué desatino! Sacar de contexto completamente las frases de Jesucristo. Jesucristo está hablando solamente de cuando le lleven a uno a declarar ante los tribunales, y al que lo llevan, al creyente que llevan a declarar ante los tribunales, no sabe lo que le van a preguntar. Y entonces, para contestar con todo descanso, con toda paz, con toda plenitud de confianza en el Señor, Jesucristo le dice, no penséis, ya os dirá el Señor, en mi espíritu, ya os dirá el Espíritu Santo lo que vais a contestar. Muy bien, ese es el contexto. Pero, hombre, subir al púlpito ahí no te van a tomar de sorpresa. Subir al púlpito sin prepararse es tentar a Dios. No es esperar que el Espíritu Santo hable, es tentar a Dios. Estas dos fuentes de ayuda esperaba él, la oración de los filipenses y el suministro del Espíritu Santo en casos de apuro. El Espíritu de Jesucristo, que dice él. El Espíritu de Jesucristo. Esto de liberación, aunque el vocablo es sotería, que puede significar liberación, principalmente significa salvación, muy probablemente en este lugar, más que salvación o liberación, significa vindicación. Es decir, que iba a salir bien de aquella prueba. ¿Lo soltarían o no lo soltarían? Pero él iba a poder salir de allí con la cabeza alta, sin tener que avergonzarse. Por eso lo pone en el contexto. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. La misma frase, muy parecida, y el mismo verbo que encuentran ustedes en 2 de Timoteo 2:15. El obrero de Dios que no sea avergonzado porque sabe cortar, sabe distribuir, dividir, el verbo, rectamente la palabra de verdad. No es avergonzado el que está preparado para esto. Pues bien, él sabía que no iba a ser avergonzado porque iba a dar un verdadero testimonio del Señor Jesucristo. Fuera como fuera, suelto o sin soltar, en vida o en muerte. Por eso dice, será glorificado el Señor Jesucristo en mí, por vida o por muerte. Es decir, o me soltarán o me matarán. Si me matan, soy, como dice aquí, mártis. De ahí viene mártir, ¿verdad? Mártis en griego significa testigo.
Y se ha venido a llamar mártires a los que han sellado su testimonio de la manera más fuerte con que se puede sellar, con la propia vida. Dando la vida por el Evangelio se da el mayor testimonio de Cristo que se puede dar, porque nadie puede dar otro testimonio mayor que el dar la vida por los amigos. Pues bien, el dar la vida por el Evangelio, por Jesucristo, es el mayor testimonio, el mayor mártir. Actitud de Pablo hacia la vida y la muerte. Esa es la ambición que tenía, de que el Señor sería engrandecido por la oración de ellos, por el suministro del Espíritu, en su cuerpo, sea por vida o sea por muerte. Y ahora dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya diré después si hay que añadir alguna otra cosa. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, o sea, de una fe gozosa, gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí, vuestra jactancia, dice el original, de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Bien, he leído la porción porque es mejor así verla en todo su contexto. Hay un énfasis de colocación aquí. Énfasis de colocación en griego se llama cuando la palabra o la frase más importante se pone o al principio o al final. Porque la pedagogía enseña que lo primero y lo último es lo que mejor se queda en la memoria. Lo de en medio puede diluirse, pero lo primero, porque sorprende, lo último, porque es lo último que ha quedado allí. Lo primero y lo último, por lo tanto, tienen un énfasis de prioridad. Lean ustedes Hechos 13, el versículo primero, y se darán cuenta de que el primero y el último de toda aquella lista eran los principales. Bernabé está el primero y Pablo el último en aquella fila. Los dos principales. Y a esos dos va a enviar la Iglesia, o mejor dicho, va a dejar partir, porque el que envía es el Espíritu Santo. Y lo dice después el contexto. Y enviados por el Espíritu Santo, el verbo que hay allí es soltar las puertas, las compuertas, para que pudieran salir. Pero el envío lo hace el Espíritu Santo. En primero y en último lugar los principales. Pues aquí, para mí, en primer lugar, como diciendo, en cuanto a lo que me toca, en cuanto a lo que a mí toca, el vivir es Cristo. Es decir, Cristo vive en mí. Yo no quiero sino vivir la vida de Cristo. Gálatas 2:20, juntamente con Cristo estoy crucificado y vivo, pero la vida que tengo en la carne es por la fe en el Señor Jesucristo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y como también el morir va a glorificar a Cristo, también es ganancia. Cuidado, esto suele entenderse que es ganancia para Pablo. El verdadero sentido no es este. Es ganancia para el Evangelio, porque será mejor para la causa del Evangelio. Y tengamos en cuenta una cosa, porque aquí podemos meter la pata, como suele decirse. Este versículo no se refiere al estado intermedio. El versículo 23 sí, pero no el versículo 21. ¿En qué se conoce? Pues sencillamente en que el verbo morir está en aoristo, en indefinido. Un acto pan. Si fuera la muerte como estado intermedio, sería un presente continuo. Pero no es el estado, subrayado lo tengo yo, no es el estado de muerte al que Pablo se refiere en este versículo, sino al acto de morir en acto de servicio por el Evangelio, de morir como mártir por la causa de Cristo. A eso se refiere. Y él dice que esto
va todavía a hacer que el Evangelio progrese más aún. Porque con ese testimonio tan fuerte que él ha dado, hasta dar la vida por el Señor Jesucristo y por la causa del Evangelio, esto va a hacer que progrese todavía más el Evangelio. Tertuliano, escritor de la última parte del siglo III y de la primera del segundo y de la primera del tercero, escribió una frase lapidaria, como suele decirse, muchas de ellas eran lapidarias, no tanto como Agustín de Hipona, pero tenía algunas muy fuertes. Y estampó esta frase que la saben muchos: sanguis martyrum semen Christianorum. La digo en latín porque es gráfica y la voy a traducir. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. De modo que si como la sangre de los que mueren por la causa de Cristo fuera como una semilla que se pone en la tierra del mundo y de ahí brotan más creyentes, por ese testimonio tan fuerte que se ha dado, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Pues esto es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo, que su muerte violenta por la causa del Evangelio todavía va a hacer que progrese más el Evangelio. Y viene su perplejidad. No sé qué hacer. Dice, sí, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero voy a traducir este versículo como debe ser porque resulta confuso. Aquí la sintaxis de Pablo es mala como en muchas otras ocasiones. San Pablo, o Pablo, el apóstol Pablo, tenía un corazón y una inteligencia vivísimos, pero cuando se lanzaba hacia un pensamiento, la sintaxis se le olvidaba y no se preocupaba si construía de una manera o construía de otra, sino que iba al grano, como solemos decir. Y aquí es uno en que deja la cosa colgada. El versículo dice así en el original, al pie de la letra: pero si el vivir en carne, versículo 22, pero si el vivir en carne, esto me resulta en beneficio de la obra, y no alcanzo a decir lo que escogeré. Esto es lo que dice el original. Aunque en lo de alcanzo a decir, yo lo pongo, doy a conocer. El verbo gnorizo en griego significa dar a conocer, pero yo lo pongo, no alcanzo a decir, porque es un castellano mejor, De modo que deja la frase cortada, Si el vivir en carne, una de las dos cosas, esto me resulta en beneficio de la obra, y no alcanzo a decir lo que escogeré. ¿Por qué? Porque estoy puesto en estrechura. En los Salmos, ustedes verán una cosa: la libertad se expresa mediante el símil de salir a la anchura. Salir a un espacio ancho es tener libertad. Pues bien, encontrarse en estrechura quiere decir que uno está violento, coaccionado por unas fuerzas que escapan a su voluntad. Y él se siente como encajonado ahí, aprisionado entre dos fuerzas. Estas dos fuerzas son su deseo natural, santificado por Dios, pero deseo natural, que de suyo le inclinaría a dar la vida por Cristo. Y el otro es el beneficio de la obra si su presencia física se prolongaba aquí. Y él dice, yo no sé qué escoger, porque el impulso natural de mi corazón tendería a morir. Pero, por otra parte, vuestro beneficio será mejor si yo me quedo aquí por algún tiempo. Cuando yo estaba viendo esta tarde esto, me he acordado de lo que Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso en aquella despedida tan tierna. Mirad lo que dice en Hechos 20, después del versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores, no quiero decir obispos, para apacentar la iglesia del Señor,
la cual Él ganó por su propia sangre, o por la sangre de su propio. La sangre de Dios, porque la sangre de Jesucristo era Dios, era la sangre de Dios. Y dice ahora, porque yo sé, tenía conjetura, o algo más que conjetura, de que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¡Qué ternura! ¡Qué ternura! ¿Pero veis lo que Pablo veía venir? Si eso lo unimos aquí, él se da cuenta, sabe perfectamente que su presencia va a ser necesaria todavía algunos años. Va a ser necesaria porque cuando Él desaparezca de la vista, todos aquellos que han estado predicando por contención, por envidia, y todavía peor, judaizantes, gnósticos, etcétera, que se irán colando de matute en las congregaciones, en las iglesias, van a tratar de hacer todo el daño posible, de los cuales dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2 y en el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Yo lo traduzco así mejor que diciendo de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron precisamente para que se manifestara que no todos son de los nuestros. Falsos profesantes que se meten de matute en las iglesias, pero allí lo grave era que no solamente se habían metido de matute en la congregación, sino que habían subido al púlpito y se arrogaban el papel de maestro en la congregación. Maestros falsos. Maestros falsos. Qué terrible. Bueno, se puede dar ahora. Ojalá no se diese, ¿verdad? Ojalá no se diese. Pero solamente el Señor sabe quiénes son los suyos. Cada uno podrá, si examina su conciencia, saberlo. Pero nosotros no lo sabemos. Y desgraciadamente hay también inconversos que suben al púlpito. Desgraciadamente. Ojalá no ocurriera. Pero va ocurriendo y va ocurriendo cada vez más. Qué desgracia. Ya no digo, claro, en iglesias que se van desviando completamente del Señor. No sé, yo creo que aquí quizá no sea tanto. En Inglaterra, hermanos, es una catástrofe. 13 iglesias hay en el pueblo de 17.000 habitantes donde nosotros nos congregamos. A 4 kilómetros de donde vivimos es la iglesia más cercana, porque donde vivimos hay 4, mejor dicho hay 3, pero que se unen con la católico-romana del lugar a donde vamos. Hay una iglesia católico-romana en todo el ámbito aquel. Pues con esa iglesia católico-romana ecuménicamente están unidas la iglesia bautista, la anglicana y la metodista de Backwell, donde nosotros vivimos, y por lo tanto a ninguna de ellas vamos. Y en Neilsia, donde vamos, que ya es algo mayor, hay 13 iglesias y solamente la nuestra es de fiar. Las otras 12 implicadas en el movimiento ecuménico con la iglesia católico-romana de un franciscano que está allí. ¿Qué os parece? Así está, así está. Es una cosa catastrófica y según nosotros creemos firmemente en mi familia, es un adelanto de la apostasía última final. La iglesia apóstata, para mí, y no quiero ofender a nadie, según Apocalipsis 17, donde tiene su centro. ¿Cuál es la ciudad de las 7 colinas? ¿Quién es el que levanta un cáliz vestido de púrpura, lleno de abominación? No quiero decir más, ¿verdad? ¿Se entiende? Ahí para mí va a estar la cabeza de todo el movimiento ecuménico y apóstata de la religión falsa. Y lo predijo ya el Señor Jesucristo, que la fe se enfriará. Mejor dicho, el amor se enfriará. Y
cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará fe? Como diciendo, va a escasear, ¿eh? Va a escasear. Hermanos, tenemos que estar muy sobre aviso. Las cosas se están poniendo muy mal. Yo no conozco tanto de España, mejor dicho, sí conozco pero en el círculo en que movía, gracias a Dios, no había de esta cosa. Y espero que en todas las asambleas no haya quien piense en cosas de estas, de ecumenismo ni cosa que se le parezca. De modo que está la perplejidad que tenía. Quiero terminar, aunque ya voy 5 minutos más de lo que quería. El apóstol, siempre con este corazón tan generoso, sabe lo que va a pasar cuando él desaparezca físicamente de esta tierra, y con toda esa generosidad de su corazón, que él querría partir y estar con Cristo. Pero no. Dice, lo cual es mucho más mejor, dice el griego, con una sintaxis falsa, pero he leído en alguna parte que incluso en los clásicos se encuentra alguna vez esta falsa fraseología. Mucho más mejor. Él quiere enfatizar esto, que el estar con Cristo es mucho más mejor. Y, por supuesto, estar con Cristo después de haber muerto en la carne. O como dice en 2 Corintios 5, en los versículos 6, 7 y 8, donde se ve más claro, ausente del cuerpo, presente al Señor. Ausente de este hogar terreno para estar presente en el hogar celestial. Porque cuando se está ausente del hogar celestial es cuando se está presente en este cuerpo terrenal. Ahí está la alternativa, y Pablo sabe que para él muchísimo mejor sería el partir y el estar con Cristo. ¡Qué estupendo! Un hombre que toda su ambición la tenía el asir a Cristo, el encontrarse con Él, el abrazarse con Él. ¿Qué más quería él? Que partir, que morir y estar con Cristo. Pero con esa generosidad que le caracterizaba, aunque sea mucho más peor para mí, en vez de ser mucho más mejor, el Señor me ha dicho que me quedaré. Me quedaré porque me necesitáis. Y no lo decía por orgullo. Me quedaré. Sabe que su vida, tengo yo aquí, pesa en la balanza más que su muerte. Y por lo tanto, por ser necesario para los creyentes, él quiere quedarse. Y tiene cierta seguridad de que Dios le va a permitir algún tiempo más de vida para progreso espiritual y aumento de gozo en la fe de aquellos a quienes está escribiendo. Esto es lo que significa. Confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y aumento de gozo en la fe. Y con Gálatas 1:24, que es donde dice que estoy completando lo que falta a las aflicciones de los padecimientos de Cristo por su iglesia, por su cuerpo, que es la iglesia, es Cristo el que padece en él y el que en él está extendiendo, por decirlo así, su obra de aplicación del fruto de la cruz. Él también quiere permanecer con todos ellos para que abunde su gloria. ¿En qué consiste esta gloria? Gloria en Pablo, gloria, jactancia para ellos mismos, no es ninguna de esas. Es una exultación, por decirlo así. El verbo exultar, que es latino, está compuesto de la preposición es y saltar, significa saltar de gozo. Aunque decimos exultar de gozo, es una albarda sobre albarda, como suele decirse. Exultar significa saltar de gozo. Y él sabía que saltarían de gozo ellos, con que Pablo se quedase con ellos, su presencia otra vez entre vosotros. Pero esta exultación es en Cristo Jesús. En otras palabras, ellos se daban cuenta de que al ver que el fundador humano de su iglesia había promovido el progreso del Evangelio, incluso en prisión, y sobre todo al haber sido soltado de la prisión y poder estar otra vez con ellos, se jactan no en sí mismos, ni siquiera se jactan en Pablo, se jactan
en una especie de explosión de acción de gracias a Dios que había sido tan generoso para ellos como para preservarles aún durante algún tiempo en vida aquel gran apóstol que había sido el fundador de la Iglesia, el que con tanto cariño los había criado espiritualmente, el que con tanto cariño añoraba otra vez verlos y el que tenía conjetura o más conjetura de parte de Dios, más que conjetura, de parte de Dios, que por algún tiempo les iba a ser todavía preservado para que les siguiera edificando en la fe. ¡Qué alegría para ellos! Y él tiene una alegría tan grande y mayor que la de ellos, a pesar de que sabe muy bien que el estar con Jesucristo sería para él un beneficio mucho más mejor, como él dice. Ojalá, ¿verdad, hermanos?, que estos sentimientos del apóstol Pablo estuvieran en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo progresaría el Evangelio? Si cada hijo de Dios, si cada hija de Dios tuviéramos estos sentimientos en nuestro corazón, como los que había en el apóstol Pablo, el Evangelio progresaría. ¿Qué diría el apóstol Pablo si después de 20 siglos se presentara y dijera, pero todavía está el Evangelio así? Y lo que hay evangelizado se encuentra de esta manera. Se llevaría las manos a la cabeza, o como solemos decir, diría, me vuelvo al sepulcro porque no quiero ver más esto. Nuestra gran responsabilidad, viendo lo que el apóstol Pablo sentía en su corazón, es tener estos mismos sentimientos, como dice él después en el capítulo 2, los mismos sentimientos que hubo en el Señor, en Cristo Jesús, no solamente con humildad, con mansedumbre, sino para salir, a que el Evangelio progrese. Y no hace falta ir dando gritos por la calle, eso puede ser contraproducente, sino que nuestra propia presencia en el mundo sea tal testimonio que al vernos a cada uno puedan decir lo que ya decían las autoridades de Jerusalén viendo a Juan y a Pedro, y dice, le reconocían que habían estado con Jesús. Que cada uno de los que nos rodea dijera, aquí hay algo diferente, este no es como nosotros, este ha estado con Jesús. Que el Señor nos bendiga, que de cada uno de nosotros pueda decirse lo mismo. No para gloria nuestra, sino únicamente para gloria suya, alabanza de Dios y expansión del Evangelio de Cristo.